En el Club Atalaya, asociación que ha sido y es lugar de encuentro de los que fueran protagonistas en las labores del esparto, nos recibe Pedro Motos, un hombre que ya cuenta con más de 80 años de vida, edad que no se corresponde con el espíritu jovial que transmite su relato. Relato en el que queremos ver al Pedro Menahor e Hilaor, también a un vecino que ha visto los cambios profundos que se han producido en Cieza. Cofines, filetes, cuerdas, estopa, maromas, gavias, ferretes, menas, menahores, hilaores, arrancaores, picahoras, mazos, púas, haces, manás, balsas, tentías. Todos estos términos forman parte de la memoria de Cieza, también de otros pueblos del rural murciano. Me llamo Pedro Motos Hortelano, nací en 1943. Mi padre, Pepe Motos, fue un gran hilador y fue maestro de hiladores, y por eso entonces en aquellos años tenías que hacer, si tu padre era hilador, pues lo más normal es que fueras hilador. Esto fue una fibra, digamos, de emergencia nacional, porque duró lo que duró. Hay por ahí unas imágenes que ahora se ven mucho en la 2, que fue cuando el presidente de los Estados Unidos, que en aquellos años era Eisenhower, pues se dio una vuelta por aquí, por Madrid, con Franco, y ahí se acabó el rollo nuestro, del esparto. Entraron otras fibras y el esparto ya no valía. De hecho, ya no vale. El esparto, tú vas ahora mismo al monte y puedes coger todo el que quieras. En aquellos tiempos, en aquellos años, si te cogían cogiendo una manada de esparto, incluso podías ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque el esparto era, digamos, el ingreso más importante que el ayuntamiento tenía, y entonces aquello era, para nosotros era oro, ¿no? El oro verde, como tal. Y luego después, claro, entra el Sisar. Yo también trabajé luego en la fábrica de Joaquín Egea, que es donde a mí más o menos ya y nada, pues aquello desaparece poco a poco, fue terminado y al final pues se quedó como una cosa residual. Pero lo que sí siempre ha tenido el esparto es que es una fibra que la gente le tiene un cariño especial. La gente que no sabe que el esparto es como una lija. El esparto, si lo trabajas, es muy complicado de trabajar, muy duro. Te hace sangre por donde pille. El esparto en Cieza está siempre muy presente. Pedro simultaneó el colegio con la formación profesional. Yo fui al colegio, pues como todos los niños, ¿no? A los 4 años entré en párvulos y pues entonces no era hoy lo que se hace hoy, que pasabas de curso todos los años. Entonces ibas al colegio y conforme te veían que sabías más o menos, si sabías era tarde, pues enseguida te pasaban de curso. Pero bueno, yo a los 7 años, lo más importante en mi caso fue que a los 7 años y medio tenía, pues bueno, como era un crío, me gustaba mucho y me gusta el fútbol y tal, pues un día me acuerdo que bajé a mi casa, yo no vivía muy largo de aquí, y con las mangas de la camisa, pues arrancar, ¿no? Era lo normal, que te agarraran o tú agarrabas a otro y tal. Bajé con tal y dice mi padre, mi madre, mira cómo ha venido hoy Pedro, tal, Pedrín, me decían Pedrín. Entonces, pues dice, pues nada, ya no, el lunes a darle a la rueda. Y entonces, pues me acuerdo que estaba yo ya en el cuarto y tenía 7 años. Entonces me dejé el colegio de día y tuve que ir por la noche. A los 7 años y medio me pusieron a darle a la rueda, entonces ya después fui viendo y hilar es muy difícil. Y entonces mi aprendizaje fueron 7 años. Habían 2, uno que era el que le daba la rueda y el otro el que tenía el ferrete cuando se hacían las cuerdas. Es una cosa insignificante, pero sin eso no se puede hacer la cuerda.
porque tantas vueltas da la rueda, tiene que dar el ferrete para poder hacer la cuerda, y cerrándola, ¿no?, con una gavia. Son aquellas que hay allí, es un cono de madera de 2, de 3 y de 4, se cambiaban, unos por día, otros por semana, los que siempre trabajaban con los mismos hiladores, porque claro, habían, digamos, días en que el de la rueda era más duro que el del otro, y el otro también había, que era también muy duro porque tenía que coger las madejas y algunas eran muy cortas y no les daban tiempo, y entonces, bueno, que se cambiaban, al que le tocaba, y esa era la función de ellos. Eran aprendices, ya estos se preparaban, eran los posibles hiladores, que luego fueron, que todos no eran. Algunos no tenían, no valían o no tenían paciencia. En aquellos años que eran muy malos, pues cuando empezabas a medio ganar algo, era ya cuando hilabas, claro. Hay que tener en cuenta que el sueldo del hilador era el doble que el del menao. Por ejemplo, yo cuando empecé de menao, yo ganaba en las 8 horas 12 pesetas. Y el hilador ya ganaba 25. Entonces, claro, querías hilar, ¿para qué? En primer lugar, porque tenías más salida en el trabajo y porque ganabas más. Pues por eso. Pero el menao era, digamos que era el precursor del hilador, que luego iba a ser, y muchos ya se aburrían porque eran ya muy grandes, les daba vergüenza de estar dándole a la rueda y se iban. En Cieza, las fábricas de esparto se acercaban al medio centenar. Yo empecé en una fábrica que es que estaban juntas, ¿no? Y entonces mi padre era, como he dicho antes, mi padre era maestro de hiladores y trabajaba en una empresa. Estuvo, bueno, le pilló la guerra y todo aquello, pero cuando ya terminó la guerra, pues una fábrica que había en Cieza, que era importante, era Guirao Hermanos, aquí le decían los Guiraos, bueno. Y entonces, pues él viene de la guerra, se incorpora a la fábrica que estaba hilando allí, pero después, no sé, lo contaba mi padre y tal, pues se va de la fábrica. Y entonces, un poco más abajo, había otra fábrica que el encargado que era la mujer de él y mi madre, eran primas hermanas, y ahí estuvo. Y de allí, cuando cerró este hombre, que era funcionario del ayuntamiento, pues ya Joaquín Egea, que fue el que se lo llevó porque eran amigos, aunque bueno, eran de diferentes capas sociales, pero mi padre siempre tenía un buen nese con él, era muy amigo, y bueno, hasta que ya pues desaparece esto. Bueno, desaparece no, aquel Joaquín Egea, que era un hombre tenía mucha visión de las cosas, pues él fue el primero que mecanizó, y de hecho aún sigue en la fábrica. Trabajan muy poco, no sé los que son, muy pocos, pero aún sigue. Trabaja el hijo. Estaba Guirao Hermano, Martínez Montiel, que le llamaban los Martinejos, estaba Tarazona, Jaime Tarazona, estaba Joaquín Gómez, que era el gallego, bueno, Torres, Pepe Olo. Manufacturas mecánicas también fue muy importante, Luis Anaya, bueno, había muchas, pero pues todo el pueblo se dedicaba a ello. Antes del franquismo, los hilaores estaban afiliados a la UGT, los rastrillaores y los arrancaores estaban afiliados a la CNT, aunque entre los arrancaores muchos optaban por no afiliarse a ningún sindicato. Estas personas de los arrancadores eran, yo diría, esto siempre es una opinión muy personal mía, eran gente que eran como muy rebeldes. Estos no querían ni asociarse con nadie, porque entonces, cuando fue a partir de la guerra, bueno, antes de la guerra pues estaba el sindicato de la UGT, de la CNT, no estaba entonces ni comisiones obreras ni uso, eran mayoritariamente la CNT y la UGT. Y entonces decían, los de la UGT eran los hiladores.
todos los hiladores estaban afiliados a la UGT. Sin embargo, los rastrilladores, que son aquellos que tienen el rastrillo, esos les decían, les decían los de la púa. Porque ellos, esto también, los otros, los arrancadores, eso no tenían nada. Eso iban al campo, les pagaban tal, eso no querían ni asociarse con nadie, porque ellos se creían que ellos hacían su trabajo y no tenían por qué mezclarse. Eran reverdes, pero a la vez eran muy buenas personas. Estaba, por ejemplo, Pepe el Región, que venía por aquí. Había muchos, ¿no? El Mina también, que hasta hace poco ha estado trabajando y aún vive, ¿no? Bueno, que habían algunos rastrilladores, pues estaba Manolo Velasco, que fue también un sindicalista muy importante, y bueno, habían otros que también, por desgracia, tuvieron que emigrar cuando esto desaparece. Se fueron muchos a Valcarca, a Barcelona. Pedro Motos hila una cuerda, mostrándonos cómo era su oficio de hilaor. La calidad de la cuerda está sujeta a la calidad del esparto arrancado, dando por hecha la destreza del hilaor. Ahí hay una fotografía donde está Pascual Solana, que era un funcionario. Ese tenía un trabajo impresionante. Ese estaba a su cargo, era funcionario, lo controlaba todo, pero una de las cosas más importantes era limpiar el monte. ¿Por qué decimos limpiar el monte? Porque el esparto que se quede ahí, por eso hoy en día hilamos y entonces pues, puede ser que yo eche un hilo y entonces se rompa. Y se rompe por el sitio que no se debe de romper. Un trozo de hilo que está parejo, que está igual, se rompe. ¿Por qué? Pues porque el esparto hay que limpiar, el esparto para hilarlo tiene que tener 15 meses. Si tú te dedicas a otra cosa, lo puedes arrancar antes, que no pasa nada. Pero para el esparto hay que hilarlo, hay que tensionarlo y hay que ahí dar. Y como te coja un repelón, que nosotros decimos, un repelón del año pasado, ese no tiene la misma fuerza que el de este año. Y entonces se puede romper. Siempre los hiladores han sido los más beneficiosos. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo al aire libre. El polvo se va, pero los rastrilladores, pues los rastrilladores están en cobertizo. Cuando trabajaban manualmente, todo el polvo se lo tragaban ellos. Y esta gente, por eso he dicho antes, que cuando llegaban a 60 años eran ya unos ancianos y tenían muchos problemas con los bronquios, de respiración, y al final se morían muy jóvenes. Era muy raro que algunos, como en todas las cosas de la vida hay, pero esa de vida de un rastrillador en los años 40, pues no pasaba de 45 o 46 años, no pasaba, se morían muy jóvenes, pero se morían por lo que se morían, porque los hiladores duraban más. Era muy peligroso. Hay que darse cuenta que un mazo pesa normalmente alrededor de 100 kilos. Es una madera es de carrasca, la traía entonces de Guinea Ecuatorial, cuando pues, Guinea Ecuatorial era de España. Y entonces pero yo siempre he tenido esa que si te cogía la mano, ya sabes que el dedo lo que te pillara te lo chapaba. Pero yo no era, si tú lo veías, había un peligro, ¿no? Un peligro real. Pero como ellos lo tenían tan mecanizado, yo creo que más bien cuando se cogían algo era por cansancio. Entonces la jornada de trabajo no era como lo de ahora, ¿no? Ahora te dices, bueno, 6 horas o 6 horas y media y nos vamos. Entonces aquello, porque la eléctrica tampoco era toda la que quería, te la daban a ciertas horas, entonces algunas entraban a trabajar a las 3 de la mañana, pero no sabía cuándo iban a salir, porque sabían que ese otro día seguramente ya no habría corriente. Y entonces pues estaban todas las horas, las podían tener allí perfectamente 24 o 30 horas ahí seguidas, y aquello, claro, entre
Entre el mazo que está, ¡pum! Esto es como unirse cuando estás en los barcos, eso de los romanos, ¡pum! Y ¡pum! Y al final te quedas durmiendo por el cansancio, la mala alimentación. Estamos hablando de los años 40. Los años 40 fueron terribles. Se pasó mucha hambre, ahí es decir las cosas como son. Y entonces era más por el, digamos, el cansancio mental que otra cosa. Porque ella, también es verdad lo del foso, al principio hay una fotografía ahí que ellas están con los pies cruzados y luego le hicieron, porque ellos llevaban, cada mujer, cada picadora llevaba 2 mazos. Luego le hicieron unos fosos y aquello fue muy importante porque metían las piernas en el foso y aquello para la espalda fue hasta que ya luego se inventaron las laminadoras, que era una máquina que daba vueltas en redondo, pero Egea, que era un hombre también, al principio las laminadoras daban vueltas allí y el rulo iba para allá, pero Egea puso una, yo me acuerdo perfectamente, aunque yo no estaba ya aún en la fábrica, pero anclaron los rulos, que eran de forma cónica, como una gavia, y entonces la que daba vuelta era la plataforma, pero el rulo estaba anclado y el rulo no se movía. Es decir, la picadora se tenía que poner a la salida del rulo para que no tuviera, porque si te ponías detrás, te podías coger y te podías... Y entonces era una máquina bastante segura, pero los mazos fueron... Ahora, los mazos también eran hacían muy poco picado, picaban muy bien, pero en la producción era, con la laminadora era 2 o 3 veces o 4 mayor que con los mazos. Hasta los años ya bien entrados, eso se le traían carros, bien entrados ya los 250, luego ya para llevarlo a los sitios, al principio era casi todo era por ferrocarril, porque el transporte por carretera casi no se conocía. Como ya indicaba Pedro, el plástico y otras fibras convirtieron al esparto en una fibra para el recuerdo. Pedro dedicó el resto de su vida laboral a la construcción, con alguna incursión episódica en la vendimia francesa. Muchos fueron los que emigraron. Otros fueron mano de obra de un sector agrícola que en el último tercio del siglo XX cobraba una mayor importancia. En aquellos años pues empezó el boom también de aquello del trasvase, de los melocotones, porque aquello ya, el esparto se veía que iba en la decadencia y entonces pues mucha gente se pasó al campo con la cosa de los melocotones, que aún sigue, hoy ya todo mecanizado y tal, pero bueno, aún sigue. La memoria de Pedro nos lleva a la España de la posguerra. Yo me acuerdo que en las casas entonces se esperaba el domingo, que era cuando la comida era mejor, o a lo mejor pues, mi madre hacía, pues no sé, arroz y conejo, o bueno, una comida que se saliera de lo normal, porque era así, era extraordinaria, y todas las casas tampoco se podían permitir el lujo, porque es verdad que había aquellos años, los años 40 fueron malísimos, y gente que no podían comer. Me acuerdo del chocolate lloré, que era de Villajoyosa, y me acuerdo del Sagrado Corazón de Jesús, que era de Caravaca. Algunas cosas, esas sí me acuerdo. Pedro es un gran aficionado al fútbol. Sus primeros recuerdos de la radio y la televisión están relacionados con el balompié. Carrusel del domingo, de la cadena SER. Entonces era Radio Murcia, Radio Sevilla, Radio Madrid. Yo creo que era Radio Madrid, la que mejor se oía. Yo me acuerdo cuando la primera radio que nos compró mi padre, pues no sé, pero fue por los años 50 y algunos. Y entonces yo también, como he sido siempre muy... Bueno, yo oí hablar de la Pirinaica, ¿te acuerdas? La Pirinaica no sabía ni Dios dónde estaba, pero yo me busqué, y una noche, porque siempre salía de noche, una noche que bajo yo ya eran las 11:30, a las 12 y tal, digo, me pongo ahí, yo voy a buscar, tal. Coño, y doy con ella.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos, a usted también. Donde está ahora mismo el Banco Santander, ahí había una de esas de electrodomésticos y entonces allí ponía un altavoz de alto con un mazo de estos. Yo me acuerdo la primera final que ganó el Real Madrid, que se la ganó al Stade de Reims, 3-2, iba veniendo a Madrid, bueno, iba. Y allí íbamos todos, nos sentábamos todos en la acera, porque no había coches ni nada, todos ahí en el suelo, ahí sentados, oyendo Matías Parás, el otro que era un gallego que había también, que era muy conocido. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta Héctor Rial. Lo más antiguo, que aparte de los reportajes de los lunes, porque aquí también había un jugador de Cieza, que ya ha muerto hace poco, que era Benjamín Ríos, que jugó muchos años en Las Palmas, en el Málaga, y como cuando jugó en el Málaga, en Primera División, pues íbamos todos los lunes a ver si lo veíamos. Pero yo del primer partido, que yo ya tenía conciencia y tal, que yo tenía entonces 19 años, fue de la primera recopa que se ganó, cuando el famoso gol de Marcelino. Pues ese partido, pero nadie tenía, todos íbamos a los bares, que habían pocos también, aunque fueran bares, pues no había más de 5 o 6 televisores en el pueblo. Yo vi jugar a Marcelino en Valencia, y Marcelino, como yo digo, era un ladrillo. Ese era más torpe que un ese. Pues yo lo vi jugar y le daba el balón para atrás, no sé. Ahora, Zaragoza, que yo vi a los 5 magníficos, llevaba, por ejemplo, a Carlos Lapetra, que era un jugadorazo. Pero el peor de todos, el que menos técnica tenía, era Marcelino. El Cine Galindo, que además estaba al lado de mi casa, y aquello era un espectáculo cuando éramos menadores, que íbamos todos los menadores allí a verlo, pues aquello era una juerga. La juerga padre, estábamos deseando terminar, pero también había una cosa, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, ya estaba de menador, a mí me daban 2 pesetas para el fin de semana, 2 pesetas. Si iba al cine, no iba al fútbol. Y si iba sí, pero para mí era mejor guardármelas para el cine, porque al fútbol me subía a la olivera, me subía encima de la tapia, y habíamos muchos que era una guerra contra los guardias del campo, que vayan para que no nos asomáramos. La música forma parte de la memoria sentimental de Pedro. A mí siempre me ha gustado el flamenco. El que más me ha gustado de todo ha sido Camarón. Pero no había otros muy buenos. Entonces, cuando yo en mi juventud, Farina, Valderrama, bueno, había muchos, ¿no? Es con lo que te identificas, porque era lo que oíste de niño. La familia nuclear de Pedro la forman su mujer, 2 hijos y 3 nietos. Con mi mujer trabajamos en la misma empresa en Joaquín Egea, pero allí había una hazaña, en cuando llegaban las mujeres a 18 años, las despedían. Pero bueno, yo ya empecé a salir con ella cuando vine de la mili, porque la conocía de ahí y tal, y así nos conocimos. Era muy diferente ahora. Antes íbamos todos al paseo, allí nos dábamos muchas vueltas y allí te daba. O bueno, terminabas por irte a tomarse la cervecita o esto, pero era mucho más. Lo de ahora ya es muy complicado. Pedro, antes de concluir su relato y de mostrarnos cada rincón del Museo del Esparto de Cieza, ese espacio que es fruto de años de trabajo del Club Atalaya, ofrece la clave de su jovialidad. Ser niño es muy importante, ¿eh? Siempre te acuerdas. Yo me acuerdo de cosas, pero a lo mejor no me acuerdo lo de hoy. Pero bueno, pero que se olvida. Hay cosas que se olvidan muy pronto, los de niños, ¿no? Eso está ahí perdurando. Lo único que te puede borrar a ti es que te entre eso que ahora entra, el Alzheimer ese, y te borre todo lo que es.
pero de niño, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de cosas